La escena parecía inofensiva, un salón luminoso, flores cuidadas, una hija sonriente y una entrevista amable. Pero bastó una frase para romper décadas de silencio. Mi madre siempre nos protegió de ciertas actitudes. Si no estamos más unidos es porque hay cosas que no se han contado. Esa frase fue un terremoto. No mencionó nombres, pero todos entendieron a quién se refería. Julio Iglesias, el padre, el mito, quedaba de repente en el centro de un huracán. Lo que parecía una charla tranquila se transformó en un ajuste de cuentas envuelto en terciopelo. La reacción fue inmediata. Las redes ardieron, los programas de corazón se lanzaron a analizar cada palabra, y los espectadores, especialmente los mayores, sintieron algo claro: aquí no había improvisación, había intención. Porque en el mundo de las familias mediáticas nada se dice por casualidad. Y menos cuando el silencio del padre es tan profundo como su fama. Chabeli siempre había sido la discreta, la que no opinaba, la que se mantenía al margen. Por eso su comentario sonó tan fuerte. No fue un exabrupto, fue una declaración estratégica. Y lo más inquietante fue el momento elegido. Ahora, cuando Julio está más vulnerable, más alejado de los focos, con una salud delicada y concentrado en preservar su legado. No fue un ataque a un hombre fuerte, fue un golpe al padre cansado. Las palabras se analizaron al detalle. ¿Qué significaba protegió de ciertas actitudes? ¿Qué actitudes? ¿De quién? Detrás del tono dulce se escondía una acusación en toda regla. Y la audiencia lo entendió. Porque cuando una hija habla de protección, el público traduce daño. Y si la protección viene de la madre, el daño viene del padre. Fue un mensaje sutil, pero demoledor. Ese día empezó a caer la fachada de la familia perfecta. Los medios desempolvaron viejas fotos, repasaron entrevistas antiguas, buscaron gestos, silencios, miradas. Todo encajaba, los encuentros escasos, las felicitaciones frías, las ausencias calculadas. Lo que parecía elegancia se revelaba como distancia. Y detrás de esa distancia muchos empezaron a ver una mano invisible, la de Isabel Preisler, siempre discreta, siempre al mando del relato familiar. Porque si algo sabe el público veterano es que en esa familia nada ocurre sin la aprobación de Isabel. Cada aparición, cada titular, cada sonrisa pública tiene detrás su visto bueno. Y si su hija habló, es porque alguien levantó el pulgar. Lo que parecía espontáneo empezó a leerse como movimiento táctico. No era una hija despechada. Era una emisaria. Mientras tanto, Julio Iglesias guardaba silencio. Un silencio que pesa más que 1000 comunicados. No respondió, no atacó, no se justificó. Pero su entorno sí lo hizo. Desde Miami llegaron murmullos: esto estaba preparado, alguien quiere recolocar el relato. Y no faltaron voces que hablaron abiertamente de traición. Porque si hay algo que un padre no espera, es recibir el golpe desde su propio hogar. Los hijos más alejados del glamour, Enrique y Julio José, fueron los únicos que salieron en su defensa. Enrique, siempre hermético, habría hecho llegar su malestar a la familia. Julio José, más emocional, dejó claro entre amigos que no entendía la entrevista. Ese gesto lo cambió todo. Por primera vez se vio que el clan estaba dividido, el lado de Isabel y Chabeli frente al de Julio y sus hijos varones. Dos formas de entender la familia. Dos bandos. Y entre esos dos mundos hay una línea marcada por el dinero y los pactos. Porque no solo se trata de sentimientos. Detrás hay herencias, acuerdos, propiedades y silencios comprados. Los rumores de cláusulas, de ayudas gestionadas sin consentimiento del padre, llevan años circulando. Pero esta entrevista los reactivó todos. Cuando Chabeli habló de cosas que no se han contado, medio país pensó lo mismo: dinero. La herida, sin embargo, es más emocional que económica. Julio no esperaba cariño constante, pero sí lealtad. Y lo que ha sentido, según sus allegados, es una puñalada envuelta en Chanel. Su hija, la más prudente, la que nunca se metía en nada, ha sido quien ha dado el golpe que más duele. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, con calma, con pausa, sabiendo que cada palabra haría más daño que un grito. El público, sobre todo las mujeres mayores que han criado hijos y conocen las guerras familiares, percibió enseguida lo esencial: aquí se ha aprovechado un silencio. Se ha jugado con el relato cuando una de las partes ya no puede responder. Y eso genera indignación. Porque si algo no se perdona en una familia es usar la debilidad del otro para ganar protagonismo. A medida que los días pasaron, los programas multiplicaron los debates. En todo se repetía la misma pregunta: ¿ha sido Chabeli libre o dirigida?
La mayoría coincidía en lo segundo. Isabel Preisler siempre ha sabido manejar los tiempos. Cada vez que su imagen flaquea, aparece una entrevista que la revaloriza. Ahora, tras su ruptura con Vargas Llosa, necesitaba volver al foco como madre sensata y protectora. Y su hija, con una frase, se lo ha regalado. El problema es que la jugada les puede salir cara. Porque la opinión pública ya no se deja encandilar con tanta facilidad. La audiencia mayor recuerda, compara y reconoce la manipulación cuando la ve. Esta vez el tiro puede haberse vuelto contra ellas. Chabeli, que siempre fue la más querida, ha pasado de ser símbolo de discreción a protagonista de una traición. E Isabel, de matriarca elegante a estratega fría. En el entorno de Julio aseguran que el golpe le ha dolido, pero no le ha sorprendido. Sabe de qué pie cojea cada uno. Y aunque se mantiene en silencio, sus allegados insisten. Si hablara, muchas verdades saldrían a la luz. Verdades sobre pactos, sobre vetos, sobre cómo se construyó el relato público que hoy se resquebraja. Y solo con su palabra podría invertir la balanza. Porque hay silencios que esconden más poder que cualquier entrevista. El público lo nota. Las redes hierven con teorías, con recuerdos, con mensajes de apoyo. Lo han traicionado, han jugado con él, esto se veía venir. La historia ya no se controla. Escapa de las manos de Isabel y se escribe sola. Y eso, para una mujer acostumbrada a tenerlo todo bajo control, es el mayor castigo. En el fondo, lo que hemos presenciado no es una entrevista, es una detonación emocional. Una hija convertida en portavoz, una madre en estratega y un padre convertido en sombra. Pero las sombras, a veces, regresan. Y si Julio decide hablar, la verdad puede cambiarlo todo. Porque cuando un hombre calla por amor y le responden con cálculo, el público se pone de su parte. El salón de Miami vuelve a su calma. Las flores siguen en su sitio. Pero ya nada es igual. Esa frase, tan breve y tan medida, ha roto la postal de familia perfecta. Detrás del brillo, del Chanel y de las sonrisas, asoma una guerra fría de poder, de dinero y de heridas sin cerrar. Y el público, por fin, lo ha visto. Dicen que detrás de cada gran escándalo hay alguien que mueve los hilos sin ensuciarse las manos. Y si hay una mujer en España que ha hecho del silencio un arte y del control una ciencia, esa es Isabel Preisler. Nadie ha manejado mejor las apariencias. Nadie ha sabido tanto de tiempos, de gestos, de frases que no se dicen pero se colocan. Su vida entera ha sido una coreografía milimétrica donde hasta el suspiro estaba calculado. Y ahora, cuando el relato de su familia empieza a tambalearse, todos los dedos apuntan a ella. Porque lo que parece una traición de hija es, según muchos, una estrategia de madre. Una jugada fría, planificada, ejecutada con precisión de reloj suizo. La entrevista de Chabeli, tan aparentemente inocente, no habría existido sin su bendición. Y eso lo sabe todo el mundo que ha tratado a Isabel. Ningún miembro de su familia da un paso público sin su visto bueno. Ella decide quién habla, cuándo, cómo y para qué. Es la directora invisible de una película que lleva décadas proyectándose con brillo y filtros de alta sociedad. Pero esta vez, el guión se le ha torcido. Durante años, Isabel se vendió como la gran mediadora. La mujer que mantenía la paz entre el artista eterno y los hijos de un matrimonio mediático. Pero la paz de Isabel no es calma, es control. Una calma sostenida a base de silencios, de llamadas a directores de revistas, de pactos que nunca se firmaron, pero todos cumplieron. Su fama no nació solo de su elegancia. Nació de su capacidad para desaparecer del escándalo justo antes de que estallara. Cuando alguien en su entorno hacía un movimiento incómodo, Isabel levantaba el teléfono y todo se reordenaba. Lo ha hecho toda su vida. Con Mario Vargas Llosa, con Miguel Boyer, con los suyos, con los otros. No hay improvisación. Isabel no deja cabos sueltos. Por eso resulta tan difícil creer que Chabeli, la más prudente, decidiera sola hablar de actitudes y cosas no contadas. Nadie cree en las casualidades cuando hay tanto perfume de planificación alrededor. En los despachos de televisión y de las revistas del corazón se comenta abiertamente que la entrevista fue bendecida desde Puerta de Hierro. Esa frase lo resume todo. Bendecida desde Puerta de Hierro. Es decir, permitida, revisada y lanzada con un objetivo, recolocar el relato familiar. No se trataba solo de hablar bien de mamá, se trataba de reposicionar a Isabel como figura central, la madre protectora, la víctima silenciosa de un hombre ausente. La mujer que, una vez más, sostiene el castillo cuando todo se derrumba.
Pero el precio de esa maniobra ha sido altísimo. Porque lo que antes eran elogios se ha convertido en sospecha. Los telespectadores, las lectoras de toda la vida, las que creyeron en su historia de superación y en su glamour de hierro, empiezan a ver la otra cara, la del control absoluto. Y no es un secreto. En los medios se comenta con naturalidad que Isabel decide quién entra y quién sale en los relatos de su familia. Lo ha hecho con sus hijos, con sus exparejas, y con todo aquel que amenazara la imagen perfecta. Algunos periodistas veteranos lo cuentan sin rodeos. Cuando Isabel quiere proteger su narrativa, bloquea. Y cuando necesita moverse, abre puertas. Así sobrevivió a décadas de prensa sin que apenas se filtraran escándalos directos. Pero ahora el contexto ha cambiado. El público no es el mismo. El público ya no compra el silencio como elegancia. Lo interpreta como manipulación. Y ese cambio de percepción es su mayor amenaza. Lo más grave es que en este caso, su estrategia ha tenido un coste humano. Porque si es verdad que dio luz verde a la entrevista de su hija, Isabel ha permitido, quizá por primera vez, que el relato dañe a alguien de su propia sangre, Julio Iglesias. Su exmarido, sí, pero también el padre de sus hijos. Y ahí es donde entra la palabra que más duele, traición. No una traición pasional, ni económica. Una traición emocional, envuelta en terciopelo, pero con cuchillo afilado. Los allegados a Julio en Miami lo tienen claro. Isabel sabía perfectamente lo que hacía. Sabía el efecto que tendría cada frase. No hay ingenuidad posible. Es la maestra del relato, y si algo se le da bien es medir consecuencias. Por eso muchos sospechan que esta operación mediática no es fruto del azar, sino de una necesidad: limpiar su imagen después del desgaste del caso Vargas Llosa. Volver al foco, pero desde el papel que mejor interpreta, la madre protectora. Y lo ha hecho, como siempre, utilizando el instrumento que mejor domina, sus hijos. A través de ellos ha construido siempre su imagen. Chabeli, la hija discreta; Enrique, el talento global; Julio José, el artista amable. Todos han sido piezas de un tablero. Pero ahora una pieza se ha movido fuera de control. Y lo que antes eran movimientos precisos empieza a parecer manipulación emocional. Porque si una madre bendice un relato donde el padre queda como el ausente, el mensaje no solo daña, también reescribe la historia. Basta mirar atrás. Cada vez que Julio se alejaba mediáticamente, Isabel se fortalecía. Cada silencio suyo reforzaba su papel de matriarca. Y ahora, cuando Julio está en un punto frágil, su imagen pública vuelve a resurgir. No por méritos propios, sino a costa de una grieta familiar expuesta a los cuatro vientos. Es el mismo guión de siempre. Isabel se muestra serena mientras alrededor se desata el caos, pero el caos nunca la alcanza. Esta vez, sin embargo, la tormenta le roza los tacones. Porque hay algo distinto. Por primera vez, la gente no la aplaude unánimemente. Se pregunta, ¿de verdad no sabía lo que su hija iba a decir? ¿De verdad no previó el daño que podía causar? O, peor aún, ¿lo sabía y le convenía? Las redes, ante su fortaleza, se han convertido en espejo implacable. Y el juicio popular, especialmente entre las mujeres mayores, es demoledor. Eso no se hace, y menos a un hombre que ya no puede defenderse. En los programas de televisión, los colaboradores más veteranos lo comentan sin tapujos. Uno de ellos lo dijo con frase lapidaria: Isabel no da puntada sin hilo, y esta vez el hilo ha cortado más de la cuenta. Nadie lo desmintió. Todos lo saben. Durante años, su poder se basó en la discreción. Pero en esta era de filtraciones, donde todo se sabe, donde cada gesto se amplifica, su viejo truco ha dejado de funcionar. En el entorno mediático de Madrid se rumorea que Julio, aunque sigue callado, ha comenzado a moverse. Llamadas, encuentros discretos, preparación de documentos. Si Isabel es la reina del silencio, Julio podría convertirse ahora en el rey del relato. Porque si él decide hablar, nadie tiene el contrapeso moral para frenarlo. Y lo que muchos temen es que detrás de ese silencio suyo haya una historia mucho más incómoda de lo que nadie imagina. Pero mientras tanto, Isabel sigue en su papel, sonriente, impecable, educada, negando con elegancia cualquier enfrentamiento. Es su especialidad. Si le preguntan, responde con frases medidas: estoy orgullosa de mis hijos, no hay conflicto, solo cariño. Y sin embargo, detrás de esas palabras, el público siente otra cosa: la frialdad del cálculo, la mano invisible que mueve las piezas y sonríe cuando cae la ficha que había previsto. La mano invisible de Isabel ha vuelto a actuar, pero esta vez el público la ha visto. Y eso lo cambia todo.
Porque cuando la gente descubre quién dirige el guión, ya no se deja engañar por la escenografía. El mito de la mujer perfecta empieza a resquebrajarse, y el glamour ya no basta para tapar las grietas. Lo que antes era admiración ahora se mezcla con desconfianza. En toda familia poderosa hay algo que pesa más que el cariño, el dinero. Y en el clan Iglesias Preisler, el dinero no solo une, también separa. Durante años, mientras el público se dejaba deslumbrar por las mansiones, los vestidos y los viajes, debajo del terciopelo se libraba una guerra silenciosa. Una guerra de herencias, de cláusulas, de propiedades y de poder. La palabra amor en esa familia siempre tuvo apellidos, notarios, abogados, cuentas y pactos. Y ese es el terreno donde la mano invisible de Isabel se movió con más destreza. Porque, según se comenta en los círculos más próximos a Julio Iglesias, la famosa protección de Isabel hacia sus hijos no solo fue emocional, también económica. Ella administraba los silencios, pero también los cheques. En los años del divorcio, cuando Julio vivía más en Miami que en Madrid, se firmaron acuerdos de confidencialidad que jamás salieron a la luz. Documentos privados donde se establecían límites muy claros, quién podía hablar, quién no, y bajo qué condiciones. A cambio, todo el mundo estaba cómodo. O al menos, lo parecía. Pero los acuerdos, como las promesas, tienen fecha de caducidad. Y cuando el equilibrio se rompe, el dinero se convierte en arma. Lo que parecía generosidad empieza a parecer control, y lo que se pintaba como ayuda se interpreta como deuda. Cuentan fuentes cercanas que los verdaderos roces entre Julio y Chabeli no nacieron de una ausencia emocional, sino de algo mucho más frío: cuentas bloqueadas, inversiones discutidas, propiedades gestionadas sin consenso. Julio, acostumbrado a ser el que manda, descubrió que el mando lo tenía otro despacho. Según estas mismas fuentes, hubo un episodio concreto que lo cambió todo. Chabeli habría solicitado, hace años, ciertas garantías económicas que Julio se negó a firmar. Y fue entonces cuando Isabel intervino con su frase de siempre: déjalo, ya lo resolveré yo. Pero nunca lo resolvió. Lo guardó. Lo archivó. Y esa herida quedó abierta. El tiempo pasó, los titulares siguieron llegando, pero la distancia creció. Lo que hoy vemos en televisión no es más que el eco de aquel desencuentro financiero que jamás se cerró. En los entornos donde se respira lujo se habla poco, pero se recuerda todo. Y quienes han tratado a la familia aseguran que Isabel siempre ha sido una gestora impecable. Sabe quién cobra, quién calla y quién molesta. Por eso sorprende que justo ahora, cuando las cuentas ya no importan tanto como la reputación, todo haya explotado. Pero tiene sentido. Cuando el dinero deja de ser suficiente para mantener el silencio, empieza a hablar el resentimiento. Y el resentimiento, cuando encuentra un micrófono, se convierte en dinamita. Lo más turbio del asunto es que no hablamos solo de dinero antiguo. Hay movimientos recientes. En los últimos meses se ha hablado en Miami de propiedades gestionadas por empresas familiares donde algunos nombres han desaparecido. También de inversiones congeladas, de participaciones en sociedades que, misteriosamente, cambiaron de titularidad. Todo perfectamente legal, por supuesto, pero lleno de silencios incómodos. Silencios que, en el fondo, son los que explican las cosas que no se han contado de las que habló Chabeli. Porque cuando una hija dice hay cosas que no se han contado, el público no piensa en abrazos. Piensa en herencias. Piensa en dinero. Y con razón. Los millones no solo dividen, también distorsionan los recuerdos. Y en esta historia, lo sentimental y lo financiero están tan mezclados que ya nadie distingue dónde termina el cariño y dónde empieza el cálculo. Isabel lo ha sabido siempre. Por eso su poder no nació del amor, sino de la gestión. Gestionó emociones como quien administra un patrimonio. Con cabeza, con orden, con elegancia, pero sin corazón. Julio, por su parte, nunca fue un hombre de papeles. Fue un artista, no un contable. Delegó, confió, y pagó el precio. Mientras él llenaba estadios, otros llenaban carpetas. Y el resultado, décadas después, es que su legado familiar parece una empresa en crisis. Los hijos divididos, los afectos hipotecados, y la matriarca manejando la tesorería del cariño. Porque cuando los hijos aprenden a mirar a su padre con el filtro de los contratos, ya no hay familia, hay negocio. Y aquí llega la parte más incómoda. El dinero fue el muro invisible entre Julio y sus mayores. Él creía que con dar lo material bastaba. Ellas aprendieron que el verdadero poder lo tenía quien firmaba los acuerdos. En ese pulso, Isabel ganó por goleada. No necesitó gritar, ni enfrentarse. Le bastó con manejar los tiempos. Cuando Julio quiso reaccionar,
el relato ya estaba escrito y los números cerrados. Los periodistas que llevan años siguiendo esta saga lo cuentan con una mezcla de respeto y fascinación. Dicen que Isabel domina el arte de conceder migajas informativas a cambio de blindar lo importante. Cada portada, cada aparición, cada gesto público ha sido una inversión. Una inversión que hoy empieza a dar síntomas de agotamiento. Porque mantener un relato cuesta dinero, y cuando las arcas de la credibilidad se vacían, ni el oro ni los títulos lo rellenan. El público lo huele. Hay olor a dinero viejo, a cuentas cruzadas, a heridas de herencia. No es casual que la entrevista de Chabeli llegara justo cuando en la familia se hablaba de reorganizar patrimonios y de testamentos. En esas conversaciones, los hijos siempre miran a la madre. Y si la madre bendice una entrevista que reescribe la historia, quizá lo haga porque necesita reposicionarse también dentro del futuro reparto. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo piensan. Y el pensamiento duele. Duele imaginar que la mujer que se presentaba como la gran dama del saber estar haya convertido la memoria familiar en un tablero financiero. Pero el tiempo y los hechos pesan más que las apariencias. Lo que empezó como una traición sentimental tiene detrás un rastro de papeles, de intereses y de poder. Y cuando el poder se mezcla con el dinero, la sangre deja de ser vínculo y se convierte en contrato. Desde Miami llegan rumores de que el entorno de Julio está preparando su propio movimiento. No un comunicado, no una entrevista, sino una revisión silenciosa de todo lo que se firmó, de todo lo que se prometió, de todo lo que se cayó. Se habla de despachos que han desempolvado documentos de hace más de 30 años. Se habla de abogados que ya han recibido instrucciones claras. Y se habla, sobre todo, de una idea. Si ella decide contar su versión a través de los hijos, él contará la verdad a través de los papeles. Porque en el fondo, Julio siempre fue más peligroso callado que hablando. Su silencio no es debilidad, es aviso. Y esta vez, quienes lo conocen de verdad aseguran que ha llegado al límite. No tanto por el dinero, que le sobra, sino por el principio. Porque lo que le duele no es perder, sino que lo borren. Y eso es lo que siente, que lo están borrando poco a poco del relato familiar. Primero de las fotos, luego de las palabras, ahora de la memoria. La jugada de Isabel puede haber sido brillante, pero se ha pasado de lista. En su intento por mantener el control, ha encendido la chispa que puede incendiarlo todo. Porque si Julio decide hablar, si pone encima de la mesa los pactos y las cifras, la imagen de la familia dorada se desplomará como un decorado de cartón. Y entonces, ya no habrá perfume ni sonrisa que lo tape. Por eso, en las altas esferas del corazón, todos coinciden. Lo que parecía una simple entrevista ha abierto la caja fuerte del clan. Y cuando el dinero empieza a salir a la luz, el amor se queda sin coartada. Mientras Chabeli lanzaba frases suaves que sonaban a cuchillos, los otros dos hermanos mayores, Enrique y Julio José, decidieron hacer algo que pocos esperaban: plantar cara. No en los platós, ni en las portadas, sino en silencio, con gestos que se entienden mejor que 1000 entrevistas. Porque si hay algo que distingue a estos dos es que, pese a haber crecido entre cámaras, saben perfectamente cuándo callar y cuándo decir basta. Y esta vez, lo han dicho. El primero en moverse fue Enrique Iglesias, el más discreto, el que siempre ha mantenido su vida personal bajo 7 llaves. Desde Miami, lejos de España, pero con los oídos siempre atentos a lo que se dice de su familia, Enrique habría mandado un mensaje claro a su entorno más cercano: esto no se hace. No ahora. 3 palabras que resumen el sentir de medio país. Porque si algo ha dolido en esta historia no es solo el qué, sino el cuándo. Julio Iglesias ya no es el hombre que viajaba de escenario en escenario con una sonrisa inquebrantable. Está en otra etapa, más frágil, más íntima, más consciente del paso del tiempo. Y lo que ha hecho su hija ha sido, según su entorno, darle la espalda en el peor momento. Eso, para Enrique y Julio José, no se perdona. No es cuestión de dinero, ni de titulares, ni de herencias. Es cuestión de lealtad. Julio José Iglesias, por su parte, fue más directo. En conversaciones privadas, ha dejado claro que no entiende la entrevista de su hermana. Papá tendrá muchos defectos, pero siempre ha estado. Así lo habría dicho entre amigos. Y esa frase ha corrido como la pólvora entre periodistas, colaboradores y antiguos amigos de la familia. Porque, en el fondo, pone en voz alta lo que muchos piensan: que Chabeli, sin quererlo o queriéndolo, ha actuado como portavoz de una estrategia que deja a su padre como villano y a su madre como santa. El problema es que en el mundo real las cosas nunca son tan simples. Enrique y Julio José han vivido lo suficiente como para saber que detrás del glamour siempre hay una factura.
Ellos han pagado la suya con distancia, con independencia y con silencio. Pero esta vez el silencio se les ha atragantado. Porque ver cómo su propio apellido se usa para dinamitar la figura de su padre ha sido, para ambos, un límite. No toleran que se juegue con la memoria de quien les dio la vida y el apellido. Y es aquí donde la historia se pone fea. Porque mientras los hermanos varones defendían, sin cámaras, la figura paterna, Isabel y Chabeli continuaban alimentando el relato de la madre protectora frente al padre ausente. Dos versiones enfrentadas de una misma historia. Dos bandos. Y lo peor de todo, dos estrategias que ya ni siquiera intentan esconderse. Enrique, con su habitual inteligencia emocional, optó por no hablar en público. Pero su entorno lo ha hecho por él. Según varios periodistas afincados en Estados Unidos, ha hecho llegar su disgusto al entorno de su madre. No entiende la necesidad de abrir viejas heridas justo ahora, cuando el padre está débil. No comprende por qué exponer algo tan íntimo, cuando siempre se presumió de discreción. Y lo más significativo, no quiere que su apellido se use como arma política en las guerras mediáticas de los adultos. Mientras tanto, Julio José se muestra más temperamental. Para él, la sangre es sagrada. Y aunque tiene una relación de cariño con su madre, lo que ha ocurrido le ha dolido profundamente. Se ha distanciado de su hermana, no por rencor, sino por decepción. Dicen que se siente traicionado, no solo por lo que se ha dicho, sino por lo que se ha insinuado. Porque insinuar que su madre protegía a los hijos de las actitudes del padre es, en su opinión, una forma elegante de destruir a Julio Iglesias. La tensión entre hermanos es ya un secreto a voces. Los tres han dejado de coincidir en reuniones familiares, y cada vez hay más intermediarios y menos abrazos. La distancia no se mide en kilómetros, sino en silencios. Y mientras el público discute si esto es un ajuste de cuentas o una estrategia de imagen, lo cierto es que la familia Iglesias está más rota que nunca. Pero no todo es tristeza. También hay orgullo. Porque por primera vez, el público está viendo algo distinto. Dos hijos que no se dejan manipular por el relato oficial. Dos hombres que, sin necesidad de platós ni exclusivas, han marcado una línea roja. Hasta aquí. Y eso ha gustado. Porque la audiencia, sobre todo la más mayor, está cansada de los hijos que venden a los padres por fama o titulares. Ver a Enrique y a Julio José proteger el apellido de su padre es, para muchos, un gesto de dignidad. Esa dignidad, tan escasa en el mundo mediático, ha convertido a los dos hermanos en una especie de contrapeso moral frente al discurso de su madre y su hermana. Mientras Isabel sonríe en su mansión y Chabeli justifica su entrevista con un solo "dije lo que sentía", los varones mantienen el respeto y la lealtad. Y eso, en una familia donde el poder siempre ha estado en manos de las mujeres, es una rebelión silenciosa. El público se ha posicionado. Y lo ha hecho de forma clara. Las redes están llenas de mensajes de apoyo a Julio y a sus hijos varones. Los hombres callan, pero están ahí. Eso sí es familia. Qué pena que una madre y una hija se alíen para hundir a quien les dio todo. Frases duras, pero que reflejan un sentir colectivo. El de una generación que valora la lealtad por encima de las apariencias. Lo más llamativo es que ni Enrique ni Julio José han tenido necesidad de conceder entrevistas. No las necesitan. Su silencio vale más que 1000 declaraciones. Porque cuando el público percibe que alguien calla por respeto, lo eleva. Y eso es lo que está ocurriendo. Mientras Chabeli intenta justificarse, sus hermanos crecen en la opinión pública. Han pasado de ser los otros hijos de Julio a convertirse en sus verdaderos herederos emocionales. Y eso, para Isabel, es una derrota. Porque toda su estrategia se basaba en mantener el control del relato a través de la imagen de familia unida. Pero si los dos hijos varones se desmarcan de esa narrativa, el castillo de cristal se resquebraja. Ya no hay unidad, ni madre perfecta, ni clan ejemplar. Hay dos bandos. Y en los dos bandos hay dolor. Enrique lo ha entendido perfectamente. Por eso evita declaraciones, pero permite que se filtre lo justo. No necesita venganza. Su fuerza está en la coherencia. Julio José, en cambio, tiene el carácter de su padre. Más pasional, más directo, más visceral. Y aunque evita los medios, en privado no se muerde la lengua. Lo ha dicho alto y claro, Chabeli ha cometido un error. Papá no se merecía esto. Esa frase resume todo. No se lo merecía. No ahora, no así. Porque Julio puede haber cometido 1000 errores, puede haber sido un padre ausente, un hombre imperfecto, pero nunca fue un enemigo. Y convertirlo en eso,
cuando ya no puede defenderse, es lo más cruel de todo. El público lo ha entendido. Por eso los comentarios en televisión y en redes van todos en la misma dirección. La figura de Julio Iglesias, lejos de debilitarse, se ha humanizado. El mito se ha convertido en hombre. El padre ausente se ha vuelto padre herido. Y la gente, que tiene buen corazón y memoria, se ha volcado con él. Mientras tanto, Isabel observa. Y por primera vez, quizá, siente que el relato se le escapa de las manos. Los hijos que sí dan la cara han conseguido lo que nadie esperaba, darle la vuelta al guión. Y ahora, el silencio de los hombres pesa más que todas las palabras de las mujeres. Dicen que el silencio es una forma de elegancia, pero en el caso de Julio Iglesias se ha convertido en un grito que retumba sin necesidad de palabras. Durante décadas, Julio ha sabido callar a tiempo. Calló cuando lo traicionaron en los negocios, cuando lo ridiculizaron en los platós, cuando su vida sentimental se convirtió en tema nacional. Pero esta vez, su silencio no es prudencia. Es dolor. Es el eco de una puñalada que no vino de un enemigo, sino de su propia hija. La frase de Chabeli, aquella en la que insinuaba que su madre los protegió de ciertas actitudes, ha abierto una herida que estaba cosida con paciencia. Y lo más cruel no es lo que dijo, sino el momento en que lo dijo. Julio ya no es el galán imparable que llenaba estadios. Es un hombre mayor, con salud frágil, alejado de los focos y rodeado de un puñado de personas que le cuidan y le acompañan. Y justo ahora, cuando más necesitaba paz, su hija ha removido el pasado con una entrevista calculada al milímetro. En su entorno repiten lo mismo: Julio está dolido, pero no derrotado. Él no grita, no responde, no se defiende. Sabe que cualquier palabra suya sería combustible para quienes viven del escándalo. Prefiere la estrategia del silencio, un silencio que pesa más que cualquier exclusiva. Pero sus amigos lo confirman, no es un silencio de resignación, es un silencio de preparación. Está esperando su momento. Y ese momento puede llegar pronto. En los últimos días se ha filtrado que Julio Iglesias estaría reuniendo documentos, cartas y acuerdos privados que podrían desmontar la versión que Isabel y Chabeli han querido imponer. No será una entrevista llorosa, ni una portada en blanco y negro. Si Julio habla, lo hará a su manera, con pruebas, con datos, con elegancia, y con la contundencia de quien ha sido injustamente borrado del relato familiar. Porque eso es lo que realmente le duele, el intento de borrado. Que una familia construida sobre el amor y el sacrificio se haya transformado en una operación mediática donde la aparece como un fantasma. Durante años, Isabel cultivó la imagen de madre perfecta, guardiana de sus hijos, reina de la discreción. Pero ahora el público empieza a ver la otra cara, la de la mujer que manejaba los tiempos, que filtraba lo que convenía y silenciaba lo que no. Julio fue generoso, dicen sus allegados, pero nunca tonto. Sabe perfectamente quién está detrás de todo esto. Y, por eso, el silencio que mantiene no es debilidad, es estrategia. Si decide hablar, el daño será irreparable, pero no para él. Será para quienes durante décadas han vivido del mito que ayudó a construir. La audiencia lo huele. Y el público mayor, el que ha vivido la vida con cicatrices reales, siente empatía. Porque muchos han pasado por algo parecido, darlo todo por la familia y acabar siendo los malos del cuento. En redes, los comentarios se repiten. Qué triste ver cómo se castiga al padre cuando ya no puede defenderse. Esa entrevista fue una puñalada disfrazada de cariño. Julio no necesita hablar, su silencio dice más que todo el clan junto. El cariño hacia él ha resurgido. Las canciones vuelven a sonar con otro tono. Me olvidé de vivir, la vida sigue igual, hey. De repente, esas letras tienen otro significado. Ya no son baladas románticas. Son confesiones. Son mensajes de un hombre que, sin decir nada, lo está diciendo todo. Mientras tanto, Isabel Preisler se mantiene en su papel habitual, sonrisa estudiada, frases de guión, apariencia de serenidad. Pero dentro de su círculo hay miedo. Sabe que si Julio rompe el silencio, se acaban los años de control. Él tiene la memoria, las cartas, los contratos y sobre todo, la credibilidad. Ella tiene la fachada. Y una fachada, cuando se agrieta, se viene abajo de golpe. Los periodistas más veteranos lo dicen sin rodeos. Estamos ante una guerra fría en una familia caliente. Una guerra sin gritos, pero con puñales envueltos en seda. En un lado, la estrategia mediática de Isabel y Chabeli. En el otro, la dignidad silenciosa de Julio y el apoyo incondicional de Enrique y Julio José. Y el público, cada vez más, se posiciona del lado de los hombres.
Lo que nadie esperaba es que la historia se volviera en contra de las protagonistas. Chabeli, que buscaba empatía, ha generado rechazo. Isabel, que buscaba reposicionarse, ha quedado retratada como manipuladora. Y Julio, que supuestamente debía salir dañado, ha resurgido como figura paternal. El guión se ha invertido. El público no perdona la traición familiar. Lo vemos en los programas, en los comentarios, en las calles. La gente no necesita ser famosa para entender ese dolor. Y por eso, el efecto ha sido demoledor. Donde antes había admiración, ahora hay desconfianza. Donde antes había glamour, ahora hay sospecha. Isabel Preisler ha perdido el control del relato que tanto cuidó. Julio, en cambio, lo ha recuperado sin mover un dedo. Su silencio, que antes se interpretaba como distancia, hoy se entiende como dignidad. Su ausencia en los platós, que antes se veía como desprecio, hoy se percibe como elegancia. Es la venganza del que no responde, del que no se ensucia, del que deja que el tiempo haga su trabajo. Y el tiempo, amigos y amigas, siempre pone a cada uno en su sitio. Las audiencias mayores lo saben bien. No hay mejor castigo que la verdad cuando llega sin gritar. Y esa verdad se está abriendo paso. Porque los periodistas que antes protegían a Isabel ya no la defienden con la misma fuerza. Los programas que aplaudieron la entrevista de Chabeli ahora dudan. Y los espectadores, que durante años compraron la historia del padre ausente, ahora se preguntan, ¿y si el ausente era en realidad el apartado? Ese cambio de percepción es el mayor golpe para Isabel. Porque si algo la definía era el control de la opinión pública. Y hoy, por primera vez, la opinión no la sigue. La cuestiona. Se ríe de sus silencios. Se pregunta qué más ha escondido. Y ese desgaste, que parecía imposible, ya está ocurriendo. Julio lo sabe. Por eso no necesita precipitarse. Está dejando que el relato se caiga solo. Que la gente una las piezas. Que cada frase dicha por su hija se vuelva contra ella. Es la venganza más sutil, no hacer nada. Porque cuando la verdad empieza a revelarse por sí sola, los culpables se delatan sin necesidad de señalarlos. En los próximos meses, todo apunta a que Julio podría reaparecer. No para atacar, sino para contar. Para explicar lo que de verdad ocurrió tras el divorcio, cómo se gestionaron los silencios y por qué se construyó una imagen tan falsa de él. Y cuando eso ocurra, el golpe será brutal. Porque no solo desmontará el mito de la madre perfecta, también pondrá en evidencia a quienes, por dinero o fama, ayudaron a sostener esa farsa durante años. La pregunta que ahora se hacen todos los medios es una sola: ¿hablará? Y aquí, en Tirando Salseo, lo decimos sin rodeos: sí, hablará. Tal vez no mañana, tal vez no en una rueda de prensa, pero hablará. Porque ningún hombre que ha sido padre, amante y leyenda soporta eternamente que le borren la historia. Y cuando lo haga, caerán máscaras, contratos y poses. Y cuando eso ocurra, estaremos aquí para contártelo. Porque en este canal no vendemos humo ni reverencias. Te contamos lo que otros callan, te mostramos lo que otros maquillan. Suscríbete ahora mismo si tú también crees que Julio merece su versión. Dale like si estás cansado de los relatos manipulados y quieres que se sepa la verdad. Comenta abajo, ¿crees que Isabel lo planificó todo o que Chabeli actuó sola? ¿Fue una traición o un ajuste de cuentas?